Cuando un nuevo objeto anómalo entra en las paredes de la Fundación SCP, la idea es mantenerlo dentro de esas paredes, porque mientras un objeto esté libre, cualquier cosa puede pasar, como es el caso de SCP-1027. Los agentes de la Fundación se encontraron por primera vez con SCP-1027 en 1997 en una isla en Indonesia. Esta isla en particular está escasamente poblada y el gobierno está tratando de evitar que los residentes restantes se vayan. En abril de 1997, un pescador local encontró el cuerpo de un hombre. A juzgar por el estado en que se encontraba, el cuerpo parecía haber estado en el agua varios meses. Le faltaban ojos y oídos. Sin embargo, las pruebas médicas mostraron que había muerto solo unas horas antes de ser descubierto. Esto interesó a los científicos de la Fundación. Hicieron una autopsia y encontraron algo aún más sorprendente. Resultó que faltaba el cerebro y la médula espinal del hombre. Las criaturas marinas podrían haber sido responsables, pero no hubo grietas en el cráneo o la columna vertebral. Era como si todo el sistema nervioso se hubiera desvanecido en el aire. Además, no había ni el más mínimo rastro de materia gris dentro del cráneo. También faltaban nervios importantes que habrían sido visibles a simple vista. Unos días después, se encontró otro cuerpo en las mismas condiciones. Parecía como si algo hubiera acelerado el proceso de descomposición, extrayendo todo el sistema nervioso. Un agente con el nombre clave Cóndor entrevistó a los residentes locales. Muchos de estos se negaron a hablar y enviaron a Cóndor al matadero local. Cóndor se reunió con los trabajadores del matadero y le dijeron que después de cortar los cadáveres de las vacas, a menudo se encontraban con cráneos vacíos. Los lugareños creen que hay espíritus en la jungla circundante. Se alimentan del cerebro de personas y animales, especialmente de los muertos, y también se llevan sus almas. A veces las vacas morían sin motivo aparente. Esto sucedió principalmente con los que estaban más cerca del agua. Esto llevó a Cóndor a asumir que un depredador peligroso acechaba el océano. Lo primero que pensó era que los cocodrilos de agua salada eran responsables. Pero si ese fuera el caso, no habría restos de animales o humanos. Cóndor decidió atrapar al depredador con cebo vivo. El agente compró un ternero del matadero y lo dejó pastar cerca del lugar donde se había encontrado el primer cuerpo. Cóndor se escondió cerca, armado con una pistola y un dispositivo de visión nocturna. No pasó nada la primera noche. Cóndor tomó el ternero y fue a la cabaña que alquiló cuando llegó a la isla. Allí lo esperaba una carta con un mensaje sobre una nueva víctima. Pero la víctima no fue encontrada en el océano, sino en su propia casa, en el baño. Era un hombre mayor de 57 años. Esta vez el cerebro y la columna vertebral de la víctima todavía estaban allí, pero eran completamente incoloras. Cóndor tomó una muestra del tejido cerebral y la envió al laboratorio de histología de la Fundación. Los resultados sorprendieron a Cóndor. No se encontró un solo neurotransmisor en el cerebro. Era como si todo el contenido hubiera sido succionado del cerebro, dejando solo el cadáver. Cóndor decidió repetir su experimento con el ternero y volvió a salir a cazar la noche siguiente. Esta vez no tuvo que esperar mucho. Después de solo 2 horas de estar al acecho, Cóndor notó movimiento en el agua. Algo parecido a una serpiente con una cabeza gigante y múltiples apéndices salió del agua y llegó a la orilla. No podía ver lo que era, ni siquiera con el dispositivo de visión nocturna. Cóndor solo pudo distinguir una mancha de color. El agente sabía que lo que tenía frente a él era vital para la investigación, por lo que decidió no disparar y esperó hasta que la criatura se acercara más. Cuando el objeto anómalo se envolvió por completo alrededor del cebo, Cóndor corrió y lo enfocó con su linterna. El agente se sorprendió. La Fundación SCP no había encontrado nada como esto antes. Era un sistema nervioso central humano vivo, solo que sin una persona, viviendo y moviéndose por sí misma. El cerebro colgaba debajo del vientre del ternero. La médula espinal se envolvía alrededor de sus piernas y los procesos nerviosos estaban en los oídos de la víctima. Cóndor sintió que podía manejar el objeto por su cuenta. Se puso los guantes y suavemente tomó a la criatura anómala por el lomo. En ese momento, el objeto lanzó uno de sus procesos nerviosos en el oído del agente, pero logró sacarlo. Cóndor arrastró a la criatura hasta el auto, tomó un recipiente con agua y la puso dentro. Cóndor se había dado cuenta en su investigación de que el objeto prefería el agua salada, por lo que había preparado una solución adecuada con anticipación. Esa misma noche, Cóndor llamó a la oficina de la Fundación y solicitó un equipo de biólogos, encabezado por un profesor con el nombre clave Killy. Pero al día siguiente, Cóndor notó manchas necróticas en su piel. Se le comenzaron a caer pelo y dientes. Su visión se deterioró y tenía un enorme dolor de cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un error de acercarse a la criatura anómala. Cóndor había comenzado a descomponerse vivo. Advirtió al grupo de biólogos que era peligroso y que debían tomar las precauciones necesarias. Entonces comenzó a anotar todo lo que le sucedió durante su viaje a Indonesia. La última oración que escribió fue: los objetos SCP-1027 se forman debido a... Después de eso, el corazón de Cóndor se detuvo. En las horas posteriores a su muerte, su cuerpo tomó la apariencia de alguien que había muerto hace 6 meses y su sistema nervioso merodeaba cerca, tratando de encontrar una salida del área de detención. El equipo de biólogos descubrió los restos de Cóndor y el objeto SCP-1027 recién creado
creado en ese estado. La otra criatura que Cóndor había sacado del terreno y encerrado en un contenedor también estaba en la misma habitación. Entonces, por primera vez en la historia, un agente de la Fundación se convirtió en uno de los objetos SCP. Los biólogos que llegaron a la escena llevaban trajes de riesgo biológico de nivel 4, por lo que no corrían ningún peligro. Tomaron los objetos anómalos y enterraron en secreto los restos de Cóndor. A su familia le dijeron que había desaparecido. En el transcurso de una semana, el personal de la Fundación buscó en las aguas circundantes y encontró varios objetos más. La Fundación tiene actualmente 7 especímenes de SCP-1027. Miden entre 1 y 1,5 metros de longitud. Cada uno consta de un sistema nervioso humano completo, desde el cerebro hasta las terminaciones nerviosas periféricas. Además de un sistema nervioso, SCP-1027 tiene ojos y oídos. Es capaz de percibir todas las señales externas, interpretarlas y responder en consecuencia. El intelecto de esta criatura está solo en el nivel de los primates inferiores, pero eso es suficiente para encontrar una víctima y atacarla. Después de que los objetos fueron entregados a la Fundación, 7 personas murieron por descuido a su alrededor. 3 de ellos se convirtieron ellos mismos en objetos anómalos. Así que en el futuro, el servicio de seguridad prohibió a cualquier persona acercarse al objeto sin usar un traje protector de nivel 4. Los objetos en sí están en recipientes llenos de una solución de agua salada. Una vez a la semana, personas especialmente capacitadas alimentan a los especímenes de SCP-1027. Cada objeto consume un cerebro bovino fresco por semana. Los objetos pueden pasar mucho tiempo sin comer, pero es mejor no arriesgarse. Si pasan mucho tiempo sin comer, pueden intentar escapar o atacar al personal de seguridad, pero como se alimenta con regularidad, SCP-1027 es dócil y obediente. Los niveles más altos de agresión se observan en el objeto formado a partir del sistema nervioso del agente Cóndor. Sin embargo, el objeto no tiene recuerdos de su vida pasada. La vida útil de estas criaturas anómalas aún no se ha determinado. Desde su contención solo ha muerto uno por causas desconocidas. La autopsia fue difícil porque la vaina de mielina que rodea los procesos nerviosos era demasiado dura para cortarla. Era 3 veces más espesa que la mielina humana. Este engrosamiento de la vaina de mielina se produce debido a la expansión de las células gliales. Estas son células no neuronales que proporcionan metabolismo y crean mielina para las neuronas. Cubren toda la longitud de las neuronas, asegurando que SCP-1027 prospere incluso fuera del cuerpo humano vivo. Lo único necesario para mantener vivo el sistema nervioso central carnívoro es la extracción de neurotransmisores del cerebro de un mamífero. Los neurotransmisores del tejido cerebral se transfieren a las células de SCP-1027 a través de un proceso similar a la osmosis, que es la permeación molecular espontánea de una solución a través de una membrana. Los transmisores se filtran a través de las delgadas membranas, desde las células de la víctima hasta las del depredador. Cabe señalar que su naturaleza se ve directamente afectada por el estado del cerebro de la víctima en el momento del ataque. Si la víctima tuvo miedo y resistió el ataque, su norepinefrina se transmite al objeto SCP-1027. Esto significa que podría resultar en algo excitable y físicamente activo. Debido a esto, su comida se selecciona cuidadosamente. Las vacas son drogadas con sedantes antes de ser sacrificadas, para asegurar que el SCP-1027 resultante sea amable. En otros casos, como el agente Cóndor y los otros 3 empleados de la Fundación, no bombea los neurotransmisores fuera del cerebro. En cambio, convierte a la víctima en una copia de sí misma. Luego, los procesos nerviosos ingresan al oído de la víctima, destruyen la membrana parótida y llegan al cerebro. La dopamina que se encuentra dentro de SCP-1027 difiere de la dopamina humana e incluso tiene una fórmula química diferente. Para evitar la creación de armas biológicas, esta fórmula permanece clasificada. La dopamina modificada ingresa a las células nerviosas. Luego, el sistema nervioso central carnívoro descarga el cerebro de la víctima con una corriente de 150 milivoltios. En más del 90% de los casos, si se produce esta combinación, el cerebro de la víctima cambia y se convierte en un nuevo SCP-1027. Esto va acompañado de todo el sistema nervioso que se separa del cuerpo, lo que acelera el proceso de descomposición. Mientras el cuerpo se descompone, la víctima permanece consciente por 1 o 2 días más. Después de eso, el ex ser humano deja de existir y se convierte en un sistema nervioso central carnívoro. Sin embargo, los nuevos objetos solo se pueden formar en 2 casos: un ataque a una persona viva o un ataque a alguien que murió recientemente, no más de 12 horas. Desde que el agente Cóndor se transformó en un objeto, la bióloga con el nombre código Killy ha estado trabajando continuamente para resolver el misterio de su carta. Killy no podía entender cómo el agente había determinado los orígenes de este objeto, pero 23 años después de la muerte de Cóndor, presentó una hipótesis que parecía plausible para toda la Fundación. Según, hay un corto tiempo durante el cual el objeto y el sistema nervioso humano se fusionan, marcado por un aumento de la capacidad intelectual. Entonces, Cóndor había resuelto el misterio, pero simplemente no logró escribir sus hallazgos a tiempo. Para llenar los espacios en blanco, Killy estaba dispuesta a sacrificarse, pero la gerencia de la Fundación le prohibió hacerlo, porque su experiencia es demasiado valiosa para ellos. Actualmente la Fundación está buscando un voluntario. Están ofreciendo $15 millones a la familia de cualquiera que esté dispuesto a morir en busca de la verdad. El proceso de búsqueda
búsqueda es muy completo. Una persona debe poseer una capacidad intelectual sobresaliente, un alto umbral de estrés y un sistema nervioso ágil. Todo esto es necesario para que el voluntario tenga tiempo de anotar todos los conocimientos adquiridos, en definitiva, para ser más rápido que Cóndor. Mientras tanto, esta persona tiene que entender que está de acuerdo en morir, de lo contrario, todo el experimento podría fallar. La fundación seleccionó a 4 candidatos, pero todos se retiraron en último minuto. La letra pequeña del acuerdo establece que si el sujeto no logra anotar o dictar toda la información relevante antes de su muerte, entonces su familia solo recibirá el 10% de la compensación prometida. Por eso, la búsqueda aún está en curso. ¿Podrías tú comprometerte a un sacrificio así? Cuéntalo en los comentarios. Nos vemos.